Buenas tardes. Mi nombre es Marco Antonio Martínez Vázquez, soy miembro de la Escuela en Psicología y actualmente curso el octavo semestre. Y este video es para la materia de Panorama del Desarrollo Cultural e Histórico y Social de México Contemporáneo. Esta es mi perspectiva. Utilizando como símil el cuerpo físico hacia los cuerpos sociales, me gustaría hablar de México en sus dimensiones biopsicosociales, semejándolo a un organismo vivo singular. Me parece que México es un país que tiene recursos suficientes para el desarrollo. Sin embargo, debido a la historia que ha devenido en lo que hoy en día se considera México, ha habido varios cambios y hitos históricos que han marcado el funcionar y el desarrollarse de nuestro país en las esferas culturales y económicas, favoreciendo a unas y afectando a otras. Por ejemplo, el área cultural se ha visto altamente enriquecida en gran medida y en varias partes, ¿no? Es uno de los sectores más reconocidos de la población, pues mexicana y américo-latinense en general. Em, por lo tanto, continuando con este símil, me parece evidente que el país ha tenido que otorgar parte de su integridad para poder gozar de un seguro que le permita mantener su identidad y no ser absorbida por terceros más grandes y con el acceso a otras áreas de desarrollo. Países que no se tienen que preocupar por cosas que nosotros tampoco nos deberíamos de tener que preocupar, como cierto tipo de enfermedades, y que no somos los únicos tampoco. En otras partes del mundo también hay otros países que sufren esto mismo, y que haciendo el símil con Aldous Huxley, pues parece una ironía, porque él mencionaba que el nuevo mundo era América, y el viejo mundo, relacionado a las costumbres, a la forma de vida menos laxa, era Europa, Asia. Entonces, pareciera que esto es cierto en América Latina y en América del Norte en cuanto al estilo de vida y a las tendencias culturales, en, en muchas partes, no en todas, pero en lo que involucra al desarrollo capital y tecnológico, es evidente que la meca de desarrollo está en el otro lado del mundo. Y del lado de América Latina también se encuentra, pero en un sector no popular y que es el único que puede comprarle ese conocimiento o ese desarrollo, esos programas para desarrollarse a el sector privilegiado de la sociedad europea, euroasiática y de Europa. Este, entonces, eso es resultado de que América Latina se haya involucrado en el juego del desarrollo comunitario o por grupos y asentamientos grandes de una forma tardía el periodo en relación al periodo de desarrollo europeo. Em, Esto también podría verse rastreado por la teoría de población del globo, que habla de los primeros humanos en África viajando a través del estrecho de Bering hacia América. Y aunque solo es una teoría, pues el grado de desarrollo que habían alcanzado las civilizaciones en América relacionado al grado de desarrollo que había en Europa y en Asia para esos momentos era evidentemente em, como un factor a favor de la teoría. Entonces, tomando todo esto en cuenta y viéndolo como un cuerpo físico que está interactuando constantemente con su medio, pero que ha tenido que otorgar, digámoslo así, una pierna y un brazo en pro de tener un seguro de conservar su identidad como país o como dimensión de América Latina para no ser absorbido por un tercero más grande, eh, los ha tenido que entregar y ha tenido que sacrificar su desarrollo científico y su desarrollo tecnológico a expensas de comprárselo a los que se lo compran a los europeos, ¿no? Y nos venden la idea de que es el conocimiento real cuando él está formulado en otra área del mundo, ¿no? Desde el principio. Pero es conveniente mantener estos lazos, pues débiles ¿cómo decirlos? Condicionados, eh, porque
de esa forma se aseguran de que seamos una especie de colonia del pensamiento en donde sus productos son comprados y ellos están compitiendo en nuestro terreno como si fuera el área de Guerra Fría para ver qué marcas son las que más se venden, ¿no? Las europeas o las americanas. Pero todo el concepto americano es basado en el concepto europeo. Entonces, solo es como si fuéramos un área experimental o de enriquecimiento y a costa de nuestra colonización del pensamiento y pobreza en perspectiva inculcada porque no es natural, una implantación, una enajenación del potencial humano inherente en cada uno de nosotros y real em, como personas, este, pues nos mantienen de esta forma en el juego. Entonces, esa es mi perspectiva de México, ¿no? Ha tenido que sacrificar este brazo y esta pierna en pro de poder conservar su identidad. Ahora, el brazo y la pierna que ha tenido que sacrificar es gracioso porque es una estructura que por su origen y por su organización y momento histórico, eh, podría decirse que tiene un hemisferio derecho dominante, ¿no? Entonces sería una civilización zurda que funciona a partir de la población en común en general, ¿no? O sea, es cierto que a raíz de la colonización pues tendemos a un capital, ¿no? A una reserva económica simbolizada en un tótem idealizado de la cultura, como la Coca-Cola, como todo eso que ya sabemos que está en la televisión y que es la televisión y el concepto de televisión en sí mismo, o radio, o medios de difusión, este, o eventos públicos y comunitarios, ¿no? Y que no es malo, sino que es parte del desarrollo cultural. Eh, Sin embargo, este mismo concepto que nos ayuda a tener la comunidad es el que en América Latina pues nos ha abstenido de generar una identidad propia porque seguimos idealizando el tótem extranjero o americano como si fuera, o europeo bien, como si fuera el culmen, ¿no? Y esto es de nuevo lo digo, el momento histórico de desarrollo en nuestra nación y en este lado del mundo. Ok, entonces me parece que siguiendo este orden, le han pedido conceder este brazo y esta pierna del hemisferio derecho, ¿no? O sea, siendo zurdo le han quitado el brazo izquierdo y la pierna izquierda, teniendo que aprender unas habilidades completamente ignoradas o nuevas para él en un periodo de adaptación inconcebible por su exponencial crecimiento debido a la tecnología que involucra esta globalización, teniéndose que volver un diestro cuando su funcionalidad es zurda. Entonces es una atrofia que de continuarse prestando no va a ser solvente y seguiremos siendo una colonia, al igual que muchas otras regiones del mundo, pero expresamente hablando de América Latina y de México en conciso o como una dimensión más específica del pensamiento y seguiremos consumiendo y seguiremos siendo solamente, pues, tomando esta referencia, el discapacitado que necesita una condición especial para poder trabajar en términos de normalidad, aunque no es realmente eso porque está incompleto, sin ser ofensivo hacia este género de la población, ¿no? Pero en términos sociales y de convivencia de naciones, o sea, de algo tan grande como una nación, nos deja en una incapacidad de competencia, de igualdad, de funcionalidad con el sistema capital emergente en este momento. Si hubiéramos tenido una economía cerrada como la tuvieron y la oportunidad de desarrollarnos económicamente como la tuvieron en su momento a través de la guerra y por su interacción y papeles en la guerra, sobre todo por los metiches de los americanos en Europa para el desarrollo tecnológico, las diferentes naciones y potencias, junto con Asia, entonces tal vez tendríamos una posición en el mapa, ¿no? Y si en este momento tuviéramos la posibilidad de defender nuestra identidad y no hubiéramos concedido para poder tener un capital que ha sido desfalcado y transgiversado por diferentes causas políticas y de
convergencia social en donde nuevamente la enajenación de la mente del individuo es lo que ha permitido la segmentación de la población nacional, generando nichos de población alta y población baja, cuando nuestra tendencia de funcionamiento por el momento de desarrollo debió de haber sido una tendencia zurda, ¿no? De una comunidad más, más homogénea, en donde no hubiera diferencias. Ese tipo de funcionamiento hubiera sido el que nos hubiera dado una identidad para después poder entrar en el capitalismo de una forma voluntaria. Pero como les digo, enaltecer las expectativas de la esteticidad europea desde un momento de colonización que nos enseñaron a dejar todo lo que nosotros habíamos conocido, diseñado y apreciado en su momento porque se volvió repulsivo, como por ejemplo facciones más finas, las modificaciones corporales. Es evidente que las modificaciones corporales siguen siendo un factor, ¿no? O sea, usamos brackets. O sea, eso es una modificación corporal evidente que hace que cambie nuestra forma de hablar, nuestra forma de vernos, nuestra forma de comer. O sea, y te lo dicen cuando vas al médico, ¿no? Eso, o sea, esto va a cambiar todo para ti, va a cambiar si te duele la cabeza, si tienes problemas para masticar. Estas modificaciones corporales que fueron asignadas como una conveniencia social para hegemonizar nuestro pensamiento, hacerlo una tendencia, un hilo en el que todos corriéramos, se volvieron un trato en el que nosotros solo pudimos ser partícipes a la fuerza de perder nuestra identidad o ceder en el juego y ser como un títere para diversión de los demás países, ¿no? Como un mono cilindrero que baila. Entonces, esta hegemonización del pensamiento en torno al ideal europeo, nuevamente de la belleza, a ver todo lo que nosotros logramos conocer por medio de la experiencia, como los aztecas vieron pues a sus dioses, a Huitzilopochtli, a quien sea que hayan venerado en su momento, o los mayas en el Popol Vuh, o las diferentes culturas, ¿no? Los olmecas, cualquier tipo de cultura en México, los wixárikas, cualquier cultura que querramos pensar, verlo como algo desfavorable, ¿no? O tendiente a la contra del bien común, como lo diría Kant, ¿no? O del bien supremo, del bien moral, también como lo diría Tomás de Aquino o Aristóteles, ¿no? Que es la felicidad también y que es la felicidad a través de la razón, como dice Tomás de Aquino y también los escolásticos. O sea, no es que eso no sea la realidad, ¿no? O sea, la realidad del ser humano es esa, es que todos, independientemente de ser mexicanos, ser tal, queremos un bien común, queremos una comunidad donde nos podamos desarrollar bien, donde podamos ser felices, pero nos enseñaron que lo que nosotros habíamos creado como una identidad propia no era válido para participar en esta corriente del pensamiento porque tiene unos valores diferentes, ¿no? Vividos de diferente manera. Es como la diferencia entre los dominicos y los seguidores de Santo Tomás, ¿no? Es la diferencia entre la opulencia y la sencillez, ¿no? Porque es cierto, hay mucho mérito en trabajar para ganar algo, pero también es difícil aprender a vivir de una manera sencilla. Entonces, enseñarnos a que aprender a vivir de una manera sencilla y fortificar el alma era de poca valía porque deja una materialidad histórica carente o un hueco en la materialidad histórica de producción del sistema capital, que por eso es de poca valía y poco trascendente. Enseñarnos eso es lo que nos hizo abandonar nuestras raíces y por lo tanto, como un árbol sin raíces, estar flotando en un río, porque la corriente del río son las tendencias y la población mexicana está en no una tendencia de identidad propia, pero en una tendencia de identidad por terceros. Esa es mi reflexión sobre el México contemporáneo.